Bueno, esta es la continuación de Liderazgo, Capacidades del Líder 2. Continuamos con la clase, la seguidilla de la clase pasada, que es dentro de las capacidades del líder y para que todos veamos qué capacidades son las que tenemos que seguir desarrollando y en qué tenemos que mejorar. Recordemos que la capacidad de liderazgo es la capacidad de establecer objetivos y movilizar a las personas hacia la concreción de los objetivos establecidos. También se puede definir liderazgo como la capacidad de generar cambios en un contexto dado. Y habíamos visto en los videos pasados que los líderes eh, tienen tres capacidades fundamentales. La capacidad de iniciativa, que es una capacidad de tomar acción sin necesidad de tener estímulos externos. La capacidad de visión, que es la capacidad de comprender la organización y el entorno. Y la capacidad de influencia, que es la capacidad de modificar el comportamiento de otras personas en consecución de esos objetivos. Lo que vamos a ver en este pequeño video, vamos a agrandar un poquito más la biografía, vamos a ver esas tres capacidades un poquito más ampliadas conforme la bibliografía del titular de cátedra, que es Lalo Uber, y vamos a poner algunas filminas que a mí me encantan, que eran unas viejas filminas que utilizábamos antes en la cátedra, ¿sí? Recuerden que el verdadero líder posee la capacidad de tomar iniciativa, la cual técnicamente puede definirse como la capacidad de generar acciones sin tener un estímulo externo. Gracias a esta capacidad relativamente poco común, un verdadero líder es capaz de generar entonces verdaderas acciones libres. Mientras las personas comunes actúan mayormente a partir de reacciones al entorno, el líder es capaz de generar acciones libres premeditadas. Entonces, la chispa inicial de cualquier cambio, ese impulso originario que saca una organización del estancamiento, y ustedes estudian administración de empresas o de cualquiera que se quiera preparar para ser libre o de la rutina, que saque una organización de la rutina, puede ser generado por un verdadero líder, es decir, por esa persona que tiene la capacidad de realizar acciones sin tener estímulos externos, ¿sí? Incluso en contra de ellos. Estas tres capacidades son un poquito más amplias, en la bibliografía tienen un montón de material y ya sabemos que por otro lado las personas comunes o con baja capacidad de liderazgo son las que suelen reaccionar a contextos adversos a través del enojo, la tristeza, la desmotivación, la queja continua, incluso la parálisis, mientras que los verdaderos líderes, que para lo que ustedes se preparan, son los capaces de generar iniciativas que impulsan cambios y eventualmente soluciones. ¿Sí? La capacidad entonces esta de tomar iniciativa es de las más elevadas y lo suele poseer una persona y deriva directamente de su ego, de su yo, de sus atributos fundamentales, del nivel de conciencia y de su fuerza de voluntad. Un gran nivel de conciencia y una gran fuerza de voluntad son las características típicas de las personas con mayor desarrollo de la individualidad o de su desarrollo del yo, ¿sí? También la capacidad de tomar iniciativa libre se corresponde con un alto desarrollo o nivel espiritual o desarrollo del yo, el cual se traduce en mayores niveles de conciencia, voluntad, libertad, decisión y acción. La visión de los líderes, que es la otra capacidad, es una persona con gran iniciativa, es una condición en una organización, pero si esa fuerza o iniciativa es usada para perseguir objetivos que son erróneos e inoportunos, la bendición desaparece, pasa a ser una maldición. Entonces, la capacidad de iniciativa es necesaria que sea acompañada por otra capacidad que es la visión, que es la oportunidad. ¿Sí? Tiene que ser útil, tiene que ser hecho de manera efectiva, tiene que conocer el entorno, requiere de esta segunda capacidad, la visión. Y la visión es la capacidad de comprender a la organización en su entorno y en su contexto, de establecer objetivos beneficiosos, por supuesto que sean posibles, adaptados al entorno y a las posibilidades, junto con la estrategia más adecuada para alcanzar. ¿Sí? En otras palabras, la visión de un líder se traduce en la práctica en conductas observables y es la capacidad de planeamiento. La visión de los líderes, un gran líder posee visión y por eso ve más allá que sus seguidores, en el sentido que puede percibir tendencias, pequeños cambios en el entorno que le permiten entonces visualizar las consecuencias y los hechos actuales. Las capacidades y los recursos básicos que aportan al desarrollo de la visión son la capacidad de atención, percepción e interpretación, la capacidad, por supuesto, de pensamiento lógico,
y la capacidad de pensamiento creativo. El líder, además de tomar iniciativa y determinar el mejor curso de acción, sí, o de tener capacidad de planeamiento, tiene que poder impulsar a los demás integrantes de la organización para que avancen en el curso de acción planeado, ¿sí? Entonces, los líderes tienen que poder ser capaces de movilizar a los demás integrantes de la organización para que se encolumnen atrás de los objetivos fijados. Y esta capacidad es una capacidad que es derivada de una capacidad más fundamental, es la capacidad de comunicación interpersonal, que eso hay una clase que es especial de comunicación. Por lo tanto, para poder orientar el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, del personal y que éste trabaje efectivamente en coordinación con las áreas de recursos humanos, con el área de recursos humanos, los líderes de la organización deben conocer muy profundamente cómo se generan los comportamientos de las personas en general y en otras palabras, perdón, necesitan conocer indefectiblemente, tienen que contar con habilidades en el campo de la psicología, sociología, comunicación y otras disciplinas del comportamiento humano. Hay un tema que es fundamental, que es la influencia. Sin estos conocimientos, un dirigente se encuentra sin herramientas para poder operar en una organización. Por eso es tan importante que puedan desarrollar estas capacidades y estas destrezas. Es prácticamente imposible operar sobre el comportamiento de otras personas, eh, ya sean empleados, superiores, colegas, clientes, proveedores, etcétera, y se suele caer en la frustración y se comienza a utilizar entonces la presión de forma innecesaria, excesiva, inadecuada, agresión, amenazas, hasta el acoso. Entonces, la influencia interpersonal, perdón, va a ser la capacidad derivada de la capacidad fundamental del ser humano para actuar y va a ser la comunicación interpersonal o la capacidad de relacionamiento, la cual la podemos desglosar en 4 capacidades fundamentales a su vez, que es la capacidad de autodominio, la capacidad de escucha y comprensión, la capacidad de expresión y la capacidad de sincronización, que es la fundamental. Hay en la bibliografía y en todo el material una tríada, 3 palabras, que es poder, autoridad e influencia, que son términos que suelen confundirse. Tanto el poder como la autoridad y la influencia son palabras que suelen referir a un mismo concepto básico subyacente, que es la capacidad de una persona para lograr que otras desarrollen los comportamientos requeridos o propuestos por la primera. Y una clave para comprender los procesos de influencia interpersonal es que toda influencia se produce a partir de nuestra comunicación interpersonal, nuestra capacidad para conducir, dirigir, liderar, motivar a otros, y se apoya en nuestra capacidad de comunicación interpersonal. Esto es importantísimo, que se pueda comprender este cuadrito. Y aquí hay un aspecto que también es importante, que es que este poder, autoridad de influencia, va a depender de la sincronización, que es el proceso de adaptación de nuestra expresión comunicacional a las capacidades y preferencias de las otras personas. O sea, el principio fundamental del liderazgo es que cada persona requiere un determinado tipo de trato para el desarrollo de su desempeño óptimo. Y eso es muy importante entenderlo, comprenderlo, lo vamos a ver cuando veamos liderazgo, el liderazgo situacional y todas las diferentes variables que existen. Y existen 3 formas básicas para lograr influencia o autoridad natural no basada en un cargo jerárquico, que es lo que hay que tratar de desarrollar. Una es a partir de la exhibición de una mayor competencia, entonces la gente lo empieza a escuchar, que sea relevante, ¿sí? Otra es a partir de la exhibición de valores que sean admirados por el grupo. Y la otra es a partir de la personalidad atractiva, ¿sí? Por supuesto, lo ideal es que coincidan las 3 y que a su vez coincida con que la persona esté nombrada en un cargo, ¿sí? ¿Qué nos otorga influencia? Hay 4 pilares: la moral, la competencia, la personalidad y la sincronización, en resumen. Eh, También nos puede otorgar influencia la autoridad. La autoridad o la posición en una organización es un cargo, no pertenece realmente a la persona, solo tiene solidez o validez dentro de la organización que lo define y lo otorga, y a diferencia de los pilares naturales, se puede adquirir y perder instantáneamente. En las filminas y en el material de lectura
van a tener el perfil del líder natural. En resumen, requiere visión, deseo de progreso, sensibilidad temporal, foco a largo plazo, inteligencia racional y emocional, autoridad natural, competencia, que es conocimiento, experiencia, creatividad, intuición, personalidad, que es comunicación, ambición, valentía, moral, que es confiabilidad, honestidad, generosidad y sincronización, que es la adaptación a cada una de las personas con las que están hablando. Y la que me parece hermosísima es la filmina, una filmina que usaba Lalo hace muchos años, que es el perfil del antilíder. Esto es muy común ver en las organizaciones, que son las características fatales que nos vamos a encontrar en las organizaciones con gente incompetente, insensible, intimidante, arrogante, falsa, excesivamente ambicioso en lo personal, temeroso, no dispuesto a delegar, no apto para elegir colaboradores y no adaptativo. Con todo esto, que son unos pequeños minutos, tienen para poder armar, tienen el material y tienen ejercicios para poder armar el capítulo que corresponde, ¿sí? Ujú. Vamos a la segundo video, que es la parte de liderazgo.